Bienvenidas y bienvenidos a este su programa, ya lo dijo la Corte, en el cual analizamos los fallos emblemáticos, las sentencias más relevantes del Tribunal Constitucional de México. En esta ocasión vamos a platicar con nuestros invitados de la contradicción de tesis 8 diagonal 2022, que es una importante sentencia a partir de la cual la Corte define los efectos de la suspensión del acto reclamado para el tema de las vacunas. Las vacunas en el marco de la pandemia por COVID-19, el efecto que tiene pues esta tramitación del incidente suspensional en juicios de amparo, específicamente para un tema muy sensible, vacunas para niñas, niños y adolescentes, para menores de edad. Bueno, para entender el alcance de este importante pronunciamiento, le doy la bienvenida, allá lo dijo la Corte, a Irlanda Ábalos. Irlanda, bienvenida. Muchas gracias, doctor. Un gusto tenerte nuevamente en el Al programa. contrario, gracias. Muy amable. Y también a Juan Jaime González Varas. Juan Jaime, bienvenido, ya lo dijo la Corte. Muchas gracias. Nuevamente un gusto El recibirte. gusto es mío. Gracias. Juan Jaime, pues empezamos contigo. Un tema muy sensible por lo que representó la pandemia desde el punto de vista humano, desde el punto de vista logístico para el Estado mexicano, el tema de las vacunas, etcétera. Cuéntanos cómo llega el caso a la Suprema Corte, si fueras tan amable, Juan Jaime. Sí, claro. Bueno, es importante decir que a diferencia de otros asuntos que hemos comentado aquí en el programa, esta es una contradicción de tesis. Entonces, los hechos se dan por dos vías. Obviamente tenemos hechos que resolvió un tribunal y hechos que resolvió otro tribunal. Y lo que nos genera son criterios discrepantes y la necesidad de la Corte para fijar un criterio uniforme y brindar seguridad jurídica al orden jurídico nacional. Pero bueno, dado que es una contradicción de criterio, lo cierto es que los hechos son similares. Entonces, ¿qué es lo que pasa y qué es lo que ocurre aquí? En un contexto de pandemia que todos conocemos, todas las personas lo vivimos, hubo un esquema de vacunación a través de una política nacional y que hizo una selección o hizo una clasificación a través de grupos etarios para poder dar una cierta preferencia a quiénes se iba a vacunar primero y quiénes se iban a vacunar después. Esto, desde luego, pues es una decisión de Estado a través de una política donde los recursos son principalmente escasos. Entonces había que tomar una decisión de administración donde se pudiera vacunar a ciertas personas primero, a ciertas personas después. Las personas lo deben conocer bien, porque las personas que hemos participado en el esquema de vacunación, pues primero estuvo las personas mayores de edad, las personas que estaban en alto riesgo, a lo mejor en primera línea de vacunación, personal médico, por ejemplo, el sector público que estuvo atendiendo esta emergencia sanitaria. Y luego fue bajando, digamos, el grupo etario para poder generar las vacunaciones. Eh, Grupo de 30 a 40, grupo de 20 a 30, luego adolescentes y ahora estamos en este tema. ¿Qué es lo que ocurre entonces? Que en estos dos decisiones de tribunal colegiado se trataba de niños, niñas y adolescentes que no habían tenido acceso a la vacuna porque no habían sido incluidos en el plan de vacunación, en el plan estatal de vacunación. Entonces, desde luego, a través de su representación, las niñas, niñas y los adolescentes acudieron a solicitar un amparo para que se les concediera la vacunación. Lo interesante aquí es que tenemos por una parte el amparo, que desde luego es el problema de fondo donde se decía que se ha violado el derecho a la salud y otros tipos de derechos, pero solicitaban la aplicación de la vacuna a través de la suspensión. Como saben, la suspensión es una medida cautelar que se provee de manera mucho más rápida, generalmente para salvaguardar la materia del juicio. Es decir, una persona llega y presenta un amparo y además presenta la suspensión. Y esto es interesantísimo porque la suspensión se entiende, por lo menos en términos normales o en términos más bien coloquiales, generalmente como que vamos a parar algo. Y aquí el tema interesante es que no se trataba de parar algo en estricto sentido, sino se trataba de otorgar algo. Lo digo así con palabras sencillas. Y en este otorgar algo, pues lo que se buscaba era que a través de esta suspensión, que lo que pretende la salvaguardar la materia del juicio, se les otorgara de una vez la vacuna, aun cuando había un problema de fondos relacionado con el derecho a la salud. Y en este contexto, dos tribunales resolvieron distintos. Dos tribunales en este caso, porque además hay que decir que a la Corte llegaron más de 30 expedientes, porque el orden jurídico nacional, ante la complejidad del tema, empezó a tener criterios discrepantes. Por una parte, un tribunal colegiado determinó que era posible otorgar la suspensión para el efecto de que se le incluyera a las personas menores de edad en el esquema de vacunación y se les otorgara la vacuna cuando hubiera sido aprobada por la COFEPRIS.
y otro tribunal colegiado, bueno, por las autoridades sanitarias correspondientes del Estado mexicano, y otro tribunal colegiado llegó a una solución contraria. Otro tribunal colegiado otorgó la vacuna, pero no con base en una autorización por parte de una autoridad sanitaria, sino que dijo, hay suficiente información a nivel internacional que nos permite en todo caso poder brindar la vacuna de manera segura, pero no hay, por lo tanto, una autoridad en el Estado mexicano que certifique o que nos dé esta seguridad como juzgadores para poder otorgar la vacuna. Entonces, por una parte uno la negó porque dijo no hay información, no hay autorización, y por otra parte otro la autorizó porque dijo hay información internacional que puede ser útil. Este es este caso, pero es importante decir que a nivel nacional se presentaron muchos supuestos para negar o conceder la concesión, y eso es lo Hubo interesante, un un debate debate tremendo. tremendo, Desde sí, aquellas sí, sí. personas juzgadoras que tomaron la decisión no tan vigente de decir que no se podía conceder la suspensión porque un acto constitutivo de derechos, ya podemos profundizar de eso más tarde, pero es muy interesante decir, no te lo puedo conceder la vacuna porque esto es constitutivo de derechos. Me parece que es un gran mérito de esta sentencia decir que eso no lo es, pero desde esa gama hasta quien dijo no hay autorizaciones, desde que dijeron podemos tomar en cuenta las referencias internacionales, es decir, las decisiones en el Estado de mexicano desde luego fueron discrepantes y complejas, porque aparte estábamos ante un tema sensible, Híjole, eh, socialmente, complicado. Desde la perspectiva de la administración pública también muy complicado, sí. porque era un bien escaso. Las vacunas eran un bien escaso y había que tomar una política de eficiencia. Esa política de eficiencia era correcta, no era correcta, resultaba razonable, con base en qué. Entonces generó desde luego toda esta disyuntiva y así llegó este caso a la corte. Oye, gracias Juan Jaime. A ver, Irlanda, decía Juan Jaime, fíjate, esta contextualización que nos acaba de presentar Juan Jaime me parece extraordinariamente importante porque estábamos también, hay que recordar el momento, que no es un momento como este en el que estamos ahorita platicando, en donde ya, pues, en alguna medida podemos decir que la pandemia está en una etapa, pues, en vías de superación o que Ya ya una no etapa está conclusiva. en Ya, una etapa ya conclusiva. estamos presenciales aquí sin Bueno, ya estamos tapabocas. presenciales, sí, sí, imagínense. O sea, pero en el momento en el que todo esto se genera, la discusión, incluso, pues me atrevo a decir que fueron miles de amparos los que llegaron a conocimiento del Poder Judicial Federal con diversos planteamientos donde los órganos del Poder Judicial Federal también tuvieron que sacar sus propias conclusiones, etcétera. Pero lo que te quiero preguntar, Irlanda, es qué tanto fue relevante este contexto de emergencia sanitaria, de desconocimiento de ahora creo que se llama bioseguridad de las vacunas, de saber si a efectos de dar una orden judicial para que se le administraran a niñas, niños y adolescentes, pues había que contar con vistos buenos de autoridades administrativas tipo COFEPRIS, o sea, vaya, pues nada teórica, nada teóricos los planteamientos, sino de una urgencia, de una sensibilidad social, que es lo que decía Juan Jaime, impresionante, ¿no? Compártenos un Sí, no, comentario, por favor. totalmente. Y algo que es muy relevante y que además destaca muy bien la sentencia es justamente todo este contexto que ya nos compartía Juan Jaime y que es el que permite que lleguen estos asuntos, pero sin duda que los tribunales colegiados tomaron en cuenta para sus determinaciones las mismas cuestiones y eso es lo que llama la atención porque llegan a distintas conclusiones. Por un lado, el interés superior de la infancia. Entonces, es cómo entendemos ese interés superior para poder atender a la cuestión de salud de niñas, niños y adolescentes, que en este caso en particular era de niñas y niños porque las edades eran de 5 a 11 años, que era hasta ese momento no se había definido qué iba a pasar con su esquema de vacunación. Y mientras que uno de los tribunales colegiados dice, en este caso, atendiendo al interés superior, no podemos permitir que se dé esta vacuna o que se aplique este esquema de vacunación porque no existen estas autorizaciones de la COFEPRIS, que es la autoridad
constitucional y legalmente establecida para dar esos permisos, y sobre todo porque detrás tiene que haber una evidencia científica, que es justamente verificar a partir de estudios clínicos que no existe ningún riesgo a la salud. Entonces, uno de los tribunales colegiados llega a esa decisión Con base en tomando... el interés superior. Exactamente. Eso es El interés interesante. superior entendido en la forma de que si no hay todavía evidencia científica aprobada por la COFEPRIS como autoridad constitucionalmente establecida, pues se podría generar un riesgo a la salud de los niños, en este caso de las niñas, y sobre todo porque no se sabía qué efectos secundarios podía tener, ¿no? Mientras que el otro tribunal colegiado lo que dice es también con base en el interés superior, y por eso también esto lo destaco, porque cómo entendemos el interés superior y cómo lo aplicamos en los casos. Y este otro tribunal colegiado lo que dice es, atendiendo el interés superior, veo la evidencia de otros países, en otros países se han dado estas autorizaciones, y lo que yo pondero es que los beneficios pueden ser mayores a los perjuicios que pudiera generarse, y entonces por eso es que digo que sí se tiene que conceder la suspensión. Entonces, el elemento que a mí me llama mucho la atención aquí es justo esa aplicación del interés superior, que algo que también se dice muy bien en la sentencia es, este interés superior no se puede aplicar de manera abstracta, sino tiene que hacerse a partir de las particularidades de cada caso en concreto, y no solo atendiendo simplemente a aplico interés superior para proteger derecho a la salud, sino cómo va a darse esa aplicación ya en cada caso, ¿no? Oye, déjame añadir un elemento de orden contextual adicional, porque un buen número de amparos se presentaron en el contexto donde ya las propias autoridades educativas del Estado mexicano estaban pidiéndole a las familias que regresaran los niños a las escuelas. Y entonces también había un contexto de urgencia Sí, totalmente. que de alguna forma conecta con el comentario de Juan Jaime en el sentido de decir, vamos a intentar procurar que la vacuna se administre desde la suspensión, desde el incidente de suspensión del acto reclamado, que es un trámite mucho más acelerado en el juicio de amparo, en vez de esperar la sentencia de fondo, como a lo mejor alguien desde un punto de vista muy ortodoxo te hubiera dicho, ¿no? Bueno, pues ese es el fondo de la cuestión, ahorita lo platicamos con detalle, pero también se daba ese elemento contextual donde yo creo que muchos padres, muchas madres de familia decían, pues es que ya tienen que regresar los hijos a la escuela, ya va a haber una interacción social mucho más acentuada, pero pues no quiero que se vayan sin vacunas Sí. para proteger la salud. También Sí, eso me no, parece y es que... relevante, muy relevante, y yo creo que eso hace que los planteamientos que se sometieron a los tribunales colegiados y a los órganos jurisdiccionales en general, porque ya decía Juan Jaime que llegaron varias contradicciones de tesis con este tipo de planteamientos, es un planteamiento sumamente complejo, Sí. y el análisis y la ponderación de todas las cuestiones entendida, como ya también tú muy bien lo señalabas, desde la propia pandemia, estábamos en el centro de la pandemia todavía, Sí. ¿no? Viendo cómo avanzaba, cómo es un fenómeno muy dinámico, fluctuante, porque además se iban generando distintas variantes del COVID. Entonces es muy entendible que las madres y los padres de niños y niñas fueran a la justicia constitucional a solicitar precisamente que se les diera este esquema de vacunación para que pudieran salir de sus casas, porque precisamente iba acabando ya este proceso como parte de toda la política pública generada por el Estado, de el quédate en casa, Sí. para empezar paulatinamente a salir. Entonces, sí estaba esta preocupación muy legítima de los progenitores de que se atendieran las cuestiones de salud, porque también el miedo propio de que se vea de por medio no solo la salud, sino vimos que tenía resultados también fatales sobre todo en personas adultas o con comorbilidades, pero que también esto Pero es fíjate, importante. justamente en el contexto de un regreso a clases, con una interacción social ya muy acentuada, pues habría muchas familias que se preocuparan porque los niños trajeran el virus a la casa y pudiera afectar a los abuelitos, a los tíos, a los propios papás, etcétera. O sea, también se entiende muy bien esta preocupación y por eso es que creo que al final del día, pues llegaron miles de amparos en un contexto de enorme incertidumbre. Ahora, Juan Jaime, regreso contigo para esto. ¿Cómo debe
Aquí mismo en el programa contigo hemos platicado muchas veces de la forma de llevar a cabo el control jurisdiccional de actos administrativos, del alcance que deben tener las facultades de personas juzgadoras en relación a determinaciones de la administración pública. ¿Cómo entender que una persona juzgadora diga sí a la vacuna, no a la vacuna, sí a la vacuna, pero con visto bueno COFEPRIS, sí a la vacuna porque la Agencia Europea del Medicamento ya autorizó tal marca o la autoridad sanitaria regulatoria norteamericana o canadiense ya dijeron que sí, o se publicó un artículo en la New England Journal of Medicine, no sé qué? Híjole, también Sí, difícil para una persona juzgadora, ¿no, Juan Jaime? totalmente. De hecho, viene un poquito de la mano con lo que comentaba Irlanda. A ver, hay que pensar en la dimensión también de la responsabilidad que estaba recayendo sobre las personas juzgadoras. Una vez que una persona juzgadora determina que se debe conceder la suspensión con estos efectos para otorgar la vacuna, las autoridades administrativas no tienen más que acatarla. Sí. Entonces, bajo so pena de incluso incurrir en delitos o en sanciones, en una cosa muy complicada. De esta forma, básicamente es el juzgador quien a través de su decisión jurisdiccional está determinando y está ordinando la aplicación de una vacuna a un menor. No es ni siquiera ni una autoridad sanitaria, no sería ni propiamente la autoridad sanitaria, ni un doctor, una doctora. Estamos hablando de ese nivel de responsabilidad. Por eso el cuestionamiento sobre la manera de entender el interés superior de la niñez, es decir, Sí. aquí no se trata de personas jugadoras buenas y personas jugadoras malas que dijeran, ay, yo no le quiero dar la vacuna al niño porque pobre Estado no lo va a poder pagar. No va por ahí el tema. Va por el tema de entender el interés superior de la niñez de manera distinta. Es decir, es esta responsabilidad que recae sobre el juzgador para decir, ¿en serio voy a tener esta decisión sobre mis manos de decir que vacunen al niño o a la niña o al adolescente cuando no hay propiamente una autoridad que la haya avalado? Cuando no está cierto que en realidad, de hecho, tan es así que aun cuando había fórmulas aprobadas relativamente seguras, al final la fórmula aprobada para niños de 5 años fue una fórmula distinta. Ujú. Eso no implica que a lo mejor la otra le hubiera generado un problema, pero hubo modificaciones en la fórmula para Estamos su hablando de la aplicación. vacuna Pfizer, Sí, ¿verdad? la Pfizer La fue Pfizer la que estuvo BioNTech, aplicada, ¿no? es correcto. Y entonces, pues es un nivel de responsabilidad grande. Y mira, de la mano de lo que comentabas, hubo también otra serie de amparos y hubo también otra serie de medidas que se tomaron, porque claro, la preocupación de que regresaran estas personas menores de edad a la escuela, pues desde luego generó un contexto distinto. Pero hubo incluso amparos, por ejemplo, donde el acto reclamando era otro, era no lo regreses a la escuela Claro. hasta que Sí, sí, tengas sí, porque, aplicada la claro, vacuna. exacto. Y esas suspensiones fueron mucho más sencillas, Ujú. porque a ver, como juzgador dices, bueno, que el Estado adopte las medidas para que el niño o la niña o el adolescente continúen en el esquema a distancia hasta en tanto el Estado emita la vacuna. Es una decisión jurisdiccional, también suspensional, donde el acto reclamado es distinto, pero mucho más sencilla, porque dices, bueno, ya estuvimos 2 años con medidas remotas, ¿no? Mantén el estado de las cosas en las medidas remotas, no, aún no lo obligues a regresar a la escuela hasta en tanto tengas la vacuna aprobada y suficiente para tenerla. Una medida distinta. Pero la medida de, como tiene que regresar, aplícale la vacuna, es una responsabilidad muy grande. Enorme. Oye, Entonces, el ejemplo que estás poniendo es buenísimo porque también, digamos, conlleva, así lo estoy entendiendo, una responsabilidad de, en aras a proteger el interés superior, evitar posibles daños en un totalmente. contexto de incertidumbre incluso científica. Digamos. Totalmente. Y inalcanzable incluso para una persona juzgadora, porque, Sí, por decir, sí. por mucho que tenga la publicación de la revista internacional y yo la lea, bueno, Bueno, pero y que tienes una formación de jurista. totalmente. Mm. Y aún así, de hecho, dentro de la ciencia médica no se ponen de acuerdo. O Sí. sea, pueden decir, no, bueno, sí, claro, pero es que esta revista está financiada por este laboratorio. Yo ya Ujú, estoy aquí ujú. hablando de teorías conspiracionistas, pero no, pero es No, cierto. bueno, pero, Es pero ese cierto, la debate se propia dio. Organización Ese Mundial de la debate se Salud dio. lo ha dicho. Sí, O sí, sea, sí. hay organizaciones, hay organizaciones de salud, incluso en publicaciones y en el sector médico, que están financiadas, desde luego, por grandes laboratorios detrás, que claramente van a avalar su vacuna. Y si no es la autoridad correspondiente, ¿yo qué legitimación le puedo dar a esta publicación como juzgador para tomar una decisión jurisdiccional con este peso y esta responsabilidad frente a un niño o niña Ahora, adolescente? déjame te pongo un elemento adicional a consideración.
pero del otro lado tenías a papás y a mamás muy preocupados. Claro. Y también tenías un cierto sentido de urgencia, de decir, oigan, pues ustedes se pondrán de acuerdo si la revista fulana o si la mengana o si el laboratorio no sé qué, pero yo tengo a mi hijo aquí. Habrá papás que también quisieran que ya, pues hasta con urgencia, regresaran los niños al sistema escolar por todo lo que implica de socialización, de que no se queden atrás en su formación académica, en su desarrollo intelectual. Pero déjame regresarlos protegidos. O sea, fíjate también el contexto tan difícil, ¿no? Sí, ahora hay que pensar que este asunto en el fondo sí traía muchos argumentos como de dile a COFEPRIS, dile a la Autoridad Sanitaria Estatal que se apure para que pueda estudiar todo esto y genere una decisión sobre si es segura o no. El problema es que esa decisión tan complicada no es propio de la parte suspensional. La Sí. parte, digamos, propio de lo que se estaba solicitando en la suspensión era realmente la aplicación de la vacuna. Entonces es la complejidad también del juicio de amparo, ¿no? Pero sí había un tema de celeridad. Totalmente. Había un tema de urgencia. En el trabajo de los laboratorios, para dar con la vacuna, lo hubo. En la distribución de las vacunas para que llegaran al mayor número de la población posible con toda rapidez, lo hubo. Porque la gente estaba muriendo. O sea, ese es el problema. Que la gente menor, las niños, niñas y adolescentes, menos, ¿no? Menos, O sea, sí, sí. digo, sí, pero menos, no por, digo menos, parece que lo estoy haciendo menos, no, 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 o sea, es un problema muy severo. Muy El sí. problema es, el porcentaje sí era mínimo en Sí, en comparación comparación con con otros otros centros grupos. etarios, ¿no? Y aparte de decir que, esta precisión sí es muy importante, estos asuntos, esta contradicción de tesis abarca niños, niñas y adolescentes que no tienen comorbilidades. Sí. Porque en esos supuestos, la suspensión de plano por riesgo de pérdida de vida, pues parece ser que ahí sí el Estado mexicano estuvo de acuerdo, ¿no? Como dijeron, Claro. bueno, ponderando la falta de seguridad o de estudios con la posibilidad de que una persona con estas características físicas, fisiológicas y con estas enfermedades y las altas tasas de mortalidad frente a este virus, pónganse. Sí. ¿No? Es distinto ese tema, Es no es distinto. ese tema. Aquí no estamos Son hablando ni, de riesgos no específicos. son riesgos específicos, Es, ni niños, niñas y adolescentes que tengan riesgos específicos, son niños, niñas y adolescentes sanos. Bueno, eh, es una, normalmente sanos. sí, es una visión general. Ya los casos específicos como estos que tú decías, bueno, ya eran Sí, objeto de un análisis por separado, que la ley de amparo también lo prevé lo cuando corre prevé. riesgo la vida, etcétera, ¿no? Que muchas veces en este asunto trataron de trasladar justamente esas consideraciones de riesgo de pérdida de vida a estos supuestos. Y eso también generó una especie de discrepancia. Bueno, porque el COVID, pues sí, digo, yo sé que menos, vaya, la Sí, incidencia era menos, pero también imaginemos la preocupación de los papás y las mamás o de los representantes jurídicos de niñas, niños y adolescentes ujú, para contagio del resto de la familia, claro. no necesariamente de los niños, pero el niño llega a la casa, regresa de la escuela contagiado Ujú, y pues ahí están los papás, ahí están los abuelitos, ahí están sí. los tíos. Pero el problema es que considera que riesgo de pérdida de vida te da suspensión de plano. Sí, Entonces olvídate incluso sí, de sí. información científica, de nada. Es decir, Ahí es, tomo la decisión y va. Entonces también la responsabilidad de decir, como es un niño, niña, adolescente y hay riesgo de pérdida de vida, vamos a suspender, vamos a otorgar la vacuna de plano. Bueno, ahí no puedo llegarme de más elementos porque no hay incidente de suspensión, no hay otro, no hay, digo, para de manera sencilla, no me estoy alegando de más elementos para tomar una decisión y abro otro expedientillo. No, es decir, se toma la decisión frente al amparo, ¿no? sí, 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 Entonces totalmente. es complicado, es de ese tamaño este tema al que nos Hijo, enfrentamos. qué tema, qué tema. Bueno, vamos a hacer una pausa. Estamos platicando de la sentencia que resuelve la contradicción de tesis 8, diagonal 2022, y de un contexto que vale la pena recordarlo, fue muy difícil para la humanidad y fue muy difícil también para las niñas, los niños, los adolescentes en México, para la población mexicana en general, y en donde el Poder Judicial Federal pues estuvo del lado de la gente, como ya nos lo han platicado nuestros invitados. Regresamos enseguida. Ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso en su programa, ya lo dijo la Corte, para continuar en la conversación con nuestros invitados sobre esta contradicción de tesis, la 8, diagonal 2022. Las vacunas por el tema del COVID para niñas, niños y adolescentes. Regreso contigo, Irlanda Ábalos, porque en un contexto muy complicado, ¿no? Esto que decía Juan Jaime,
una cierta urgencia, un riesgo, riesgos para la salud, tema de bienes escasos, las vacunas pues no abundaban al inicio, por lo menos, etcétera. Eh, Se da también una discusión, y ahí es donde te quiero plantear la pregunta, Irlanda, de la relación entre el conocimiento científico y el derecho. Cómo la ciencia modula, guía, orienta la decisión de la persona juzgadora en un contexto, ya lo decía muy bien Juan Jaime, de incertidumbre. Ciertamente podía haber dudas, las hubo, fueron discusiones sobre pues, los efectos secundarios de la vacuna, qué va a pasar si se la ponemos a niñas, niños el día de mañana. Me acuerdo que incluso alguien por ahí decía, bueno, había muchos comentarios, ¿no? Pero alguien decía, van a quedar estériles cuando sean grandes. Había una cantidad de cosas que también los papás, las mamás deben haber tenido muchas dudas, Claro. pero había una urgencia. Haznos un comentario, Irlanda, por favor, entre esta relación conocimiento científico, decisión judicial. Decía Juan Jaime, pues finalmente la persona juzgadora estudió derecho, Ujú, no estudió medicina, ujú. no es un científico. Sí, sí. ¿Qué hacer ahí? Sí, eso es muy importante porque justamente, y de hecho también se destaca muy bien en la sentencia, a mi parecer, porque eh, se establece, y eso es un hecho, que las personas juzgadoras tienen este conocimiento jurídico y a lo mejor incluso conocimiento jurídico en muchas materias, ¿no? Sí. Y a partir del contenido y alcance de muchos derechos. Entonces, por más que una autoridad jurisdiccional haya resuelto casos relacionados con el derecho a la salud, sepa los estándares que hay que atender, ¿no? Tanto nacionales como internacionales, lo cierto es que hay una limitación respecto a otro tipo de materias de las que claramente pues no tiene conocimiento y que justamente es la manera en la que se llegan a partir de otras pruebas como las periciales. Y en este caso en particular, por eso es que se dio tanto valor a la autorización por parte de COFEPRIS. Entonces sí se señala que la evidencia científica tiene que transversalizar las decisiones que tomen las autoridades jurisdiccionales en estos casos, tanto desde la lógica de la suspensión como incluso en el momento dado de la sentencia definitiva del amparo, ¿no? Entonces, sí, sin duda alguna que es algo muy importante y que es algo que también hay que tener en cuenta como autoridades jurisdiccionales de las limitaciones que existen para la toma de decisiones cuando se requiere evidencia científica. Sí. Ahora, en esta lógica, Juan Jaime, que nos está planteando Irlanda de buscar el apoyo científico, porque pues finalmente tu conocimiento jurídico pues no alcanza, y sí necesitas un respaldo que oriente, que guíe la decisión, etcétera. ¿A dónde voltear a ver? Y te lo pregunto porque en uno de los criterios, en ausencia de autorización de COFEPRIS, por ahí en varias sentencias, incluso juzgados de distrito, se decía esto que te comentaba. La agencia europea ya autorizó, o la autoridad sanitaria norteamericana, canadiense, eh, artículos científicos en revistas internacionales de muy reconocido prestigio, pero ¿para dónde volteas? ¿Qué es lo definitivo en esta búsqueda de conocimiento científico? Sí es realmente complicado. Hemos estado, por ejemplo, frente a otros casos donde hemos visto que parte del derecho a la salud, a la salud y su garantía es, por ejemplo, los medicamentos, ¿no? El problema es que esos medicamentos ya están autorizados, están en circulación en el territorio nacional, están aprobados por la autoridad sanitaria correspondiente, y a lo mejor el tema tiene que ver o con abastecimiento o con generar las condiciones oportunas de suministro de ese tipo de medicamentos, pero en esos casos, por ejemplo, el juzgador ya no se ha enfrentado al tema de estamos en un periodo experimental. ¿Qué pasa con esto? Hay por ahí algunos asuntos, por ejemplo, en materia de medicamentos huérfanos. Es algo similar tal vez. Son medicamentos que están en fase experimental, que no están autorizados por la autoridad. ¿Qué tiene que hacer el juzgador en esos casos? ¿Puede o no autorizarlos? Por ejemplo, por poner otro ejemplo, también de la Corte, en medicamentos que aún no han sido autorizados por la autoridad sanitaria, pero que a lo mejor pueden tener una buena respuesta terapéutica en virtud de otro tipo de estudios internacionales, por ejemplo, la respuesta ha sido más bien COFEPRIS analízalo y emite una respuesta. O sea, autoridad sanitaria ya en el fondo del amparo, ¿no? Por ejemplo, en tema de medicamentos huérfanos. Porque sí es complicado, y como ya lo adelantábamos, para una persona juzgadora, y aparte en una etapa previa como es en un incidente de suspensión, o sea, en Sí. una etapa de suspensión, que por muy válida, interesante, sugestiva
importante que pueda ser la experiencia internacional en un tema tan delicado, tratándose de niños, niñas y adolescentes, y aparte en un contexto de emergencia donde los estudios se van moviendo día a día, porque esto era Sí, casi de redes sociales, ¿no? O sí, sea, sí, se salía. autorizó y la agencia europea dijo esto y la agencia internacional dijo esto, o sea, parecía casi un juego de videos, es decir, autorizaban, se contradecían, salían estudios clínicos, había investigación científica, vacunas, entonces sí es complicado y lo digo y delicado. A dónde voltear a ver? Creo ¿A que en el dónde? fondo, a lo mejor se pueden buscar otros efectos de amparo, no como, mira, autoridad, encontré todo esto, me parece viable, me parece razonable, evalúalo, toma una decisión rápida, ¿no? Incluso podemos poner plazos, ya en el fondo del amparo, ¿no? Sí, sí, sí. Den 30 días, 15 días, no sé, 30 días para que analices todo Que esto que también esa veo. decisión es difícil. Es difícil. Ujú. Híjole, 30 días, 15, porque se requerían ensayos, se requerían pruebas, se requería recolectar evidencia. Se hicieron ensayos Que- con que- miles de para personas. tomar una decisión Sí, digamos como autoridad sanitaria, sí, yo lo que digo es que a lo mejor podríamos tomar una decisión de fondo donde es tú ya no tienes que hacer todo el análisis necesariamente ahora de la viabilidad de la vacuna. Toma en consideración toda experiencia científica, es decir, valídala, legitímala a lo mejor en el... Porque claro, a ver, ¿qué es lo que pasa en la ciencia médica también? Hay muchas revistas, como decíamos, ¿no? Revista de ciencia médica, institutos públicos de información, institutos públicos de salud, etcétera, etcétera. Y desde luego que la autoridad sanitaria, por lo menos en el Estado mexicano, ya tiene una concepción incluso, por ejemplo, de a dónde acudir, de quién respalda las decisiones, de dónde vienen las decisiones, ¿no? La información científica, porque la información científica, y esto hay que decirlo con todas sus letras, no deja de ser política. Y correcto. sobre todo en un contexto tan complicado como es una emergencia sanitaria, toda la información política tiene un respaldo. Y son fuerzas de poder, farmacéuticas, los estados, ¿no? Las cuotas para pagar los medicamentos, quienes hacen negocio con esto, porque esto existe. Sí, sí, sí. Entonces, la autoridad sanitaria debe tener un contexto general donde entiende, por ejemplo, el nivel de la posible viabilidad o legitimidad de la información proporcionada por cierto instituto, ya sea público, por cierta revista médica. Es decir, puedes decir, yo ya sé que esta revista la financia este laboratorio. Desde luego que no me va a decir otra cosa que esto. Pero también había un tema digamos, solidez científica de ciertas agencias públicas, sobre todo, estoy pensando en la Agencia Europea del Medicamento, en los propios CDCs del gobierno americano, que normalmente se sabe que en el curso de la historia, pues han tenido buenas decisiones. Tienes- Vaya, no quiere decir que estén ajenos a que Sí, sí. se equivoquen y sobre todo en un contexto de tanta urgencia, donde se aceleró muchísimo el trámite de aprobación de esto. Em, pero ahí, digamos, como que había referencias, ¿no? O sea, vas a voltar a ver a tales países Ujú. o a tales agencias públicas de salud y no a otros, ¿no? O, El cherry picking, ¿no? pues Agarrar es que ahí este y no está, este. ¿sí? Pues sí, sí, y sobre todo que, y esto sí, o sea, yo no digo que no se puedan tomar estas referencias, por ejemplo, en un contexto a lo mejor ya de una resolución de fondo del asunto, pero sí hay que transmitir también la sensibilidad de que es muy complicado tomar estas referencias médicas, estas referencias de la ciencia al momento de decidir una suspensión. Para una Sí, persona sí, sí. juzgadora es una cosa muy complicada, o sea, Sí. es una alta, alta y grande responsabilidad. Determinar de manera muy rápida para la persona si le vas a proporcionar la vacuna o no, sin tener cierto incluso respaldo. Pues local, con local me refiero al orden jurídico mexicano, donde tengas cierta seguridad de lo que estás haciendo, a lo mejor no va a perjudicar, porque hay que decirlo también otra vez, todo gira en torno al interés superior de la niñez. Es decir, la preocupación era, no le vaya a generar un perjuicio Sí. mayor al niño o a la niña o al adolescente que el que le pueda beneficiar. Porque pues a lo mejor medidas puedo encontrar otras. Yo entiendo a lo mejor que hay muchas familias distintas, no todas las personas se podían quedar en casa, ya había personas que tenían que tener los niños, niñas y adolescentes en la escuela, pero bueno, hay medidas podíamos encontrar otras, ¿no? Que se quedaran ahí aislados, etcétera. Y si es una gran responsabilidad y para el plazo en que tiene que decidir la persona juzgadora es muy complicado. En el fondo puedes razonar,
puedes poner, puedes escribir, pero para que la gente lo entienda, incluso en un incidente de suspensión, donde sí hay puesto un cuadernillo aparte y haces una especie como de resolución chiquita, porque es una resolución incidental, una especie de decisión jurisdiccional, no propiamente una sentencia, pero sí razonas. Razonas además que no se afecte el interés público, el interés social, ¿no? Sí está motivada, pues. Es muy complicado para una persona juzgadora que tome una decisión sobre estos elementos. Pero sí dejarlo también claro sobre la mesa no significa que no podamos allegar nuestros elementos, incluso pues para otro tipo de supuestos, para otro tipo de condiciones, para otro tipo de sentencia de fondo, incluso lo hemos hecho, ¿no? Sí. En otro tipo de medicamentos se ha hecho. Y entonces, pues justo, al regarte de todo y mientras esté argumentado y razonado, pues estará sobre la mesa la decisión judicial. Acaba de decir Juan Jaime Irlanda, el tema del soporte local, más allá de que puedas volver a ver derecho comparado o política pública de otros países, de otros bloques como la Unión Europea, etcétera, pero el papel de COFEPRIS, ¿qué dice la sentencia sobre esto? Sí, sí, al final la Corte requirió el aval de COFEPRIS, ¿no? Ujú, ujú. Para caminar con mayor seguridad aquí. Sí, totalmente. Justo por esto que ya al inicio señalaba, que es que la COFEPRIS es la autoridad constitucional y legalmente establecida para evitar riesgos sanitarios y para justamente evitar cualquier tipo de riesgo en la salud. Se requiere por eso de estas autorizaciones. Y algo que también creo que es muy importante, retomando algunas de las cuestiones que señalaba Juan Jaime respecto a otros organismos internacionales o organismos más bien de otros países que emitían estas autorizaciones, es que sí, yo creo que en eso ambos tribunales colegiados coincidieron en que podían tomarse como orientadores. Sí. Ninguno, incluso el tribunal colegiado que dijo que sí se tenía que poner o aplicar esta vacuna, también él dijo, son determinaciones que no nos obligan directamente, pero que se pueden tomar de manera orientadora. El otro tribunal colegiado también lo reconoció así, pero más bien el punto, y creo que Juan Jaime como lo centraba muy bien, es en qué momento del amparo y de la resolución del amparo estamos. Y esta etapa de la suspensión es una etapa muy preliminar para tomar esas determinaciones en otros países como ya la verdad, digamos, y que eso influya directamente en la resolución desde esta etapa preliminar. También yo coincido con Juan Jaime en que esto puede ser válido tomarlo más bien para una sentencia definitiva en el amparo, ya la sentencia final, pero creo que algo que es muy importante es cómo juega la decisión de las autoridades jurisdiccionales respecto de órganos técnicos que tienen justamente todo el conocimiento de el tema en concreto. En este caso estamos hablando de un tema de salud y de riesgo sanitario y justo creo que es donde también tiene que autorrestringirse la autoridad jurisdiccional porque en aras de querer generar un mayor beneficio puede generar un perjuicio y particularmente pues cuando se trata de niñas y niños o adolescentes en su caso, que ahí se dan medidas reforzadas para proteger su salud. Pero esto no tiene que ver también con la urgencia del tema mismo. Es decir, cuando estábamos viendo que morían personas, porque también en esta lógica de acontecimientos muy acelerados, las noticias no paraban de fluir, de que la incidencia de mortalidad está en no sé cuántos, que los contagios están en no sé qué. Pues yo creo que eso cambia mucho la discusión. Efectivamente, ustedes dicen, bueno, pero se presta más un estudio para la resolución de fondo a revisar política pública comparada, a revisar evidencia científica y todo. Yo no sé si aquí nos podíamos dar ese lujo. O sea, ¿qué Es le cierto. dices imagínate que tú fueras juez de distrito y le dices a los papás, a las mamás, regresen 6 meses por su sentencia de fondo, ¿no? ¿Qué Ujú. es lo que tarda en promedio un No, amparo? Vaya, sí. o en 8 meses. Eso es muy cierto que, y por eso sobre todo también destaco y entiendo y me parece muy legítimo y muy necesario también que como progenitores vayas, acudas a la instancia que tú consideras, por ejemplo, en este caso la instancia constitucional vía juicio de amparo, para solicitar la aplicación de las vacunas, porque claramente te preocupa
la salud de tus hijos o Yo creo que de ya era tus una hijas. medida hasta desesperada, Sí, ¿no? totalmente. Y muy entendible precisamente a la luz de todas estas noticias que iban llegando de manera, pues un segundo tras otro, ¿no? Y noticias de todo el mundo de lo que estaba sucediendo y de las muertes que estaban pasando. Algo que creo que es importante también aquí, pues recalcar que sí creo que tenía que ponderarse es justamente el tema de las comorbilidades. Sí. Que yo creo que ante un escenario de una niña o un niño con una comorbilidad, la decisión de la autoridad jurisdiccional tendría que haber sido otra o podría haber sido otra a partir del análisis precisamente de que estaba en una mayor situación de vulnerabilidad frente al COVID. Sobre todo viendo ya propiamente, hablando de este tema de evidencia científica, las estadísticas que existían de muertes en niñas y niños sanos o como relativamente pensándolo en la lógica de que no tenían alguna de estas otras enfermedades que pudieran ponerles en mayor riesgo. Entonces también creo que ese tipo de análisis o de ponderación podría ser relevante para la toma de decisión, a pesar de, pues, de la urgencia que sí es inherente o era inherente en todo el proceso de COVID. Un momento de la historia de la humanidad Sí, muy delicado el que totalmente. se vivió. Bueno, vamos a hacer una pausa, no se vayan, regresamos enseguida para continuar en este análisis, en esta conversación sobre la contradicción de tesis 8, diagonal 2022, y la respuesta del Poder Judicial Federal en México a las demandas por acceder a la vacuna para niñas, niños y adolescentes. Regresamos. Ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso en este su programa, ya lo dijo la Corte, para continuar en el análisis de esta contradicción de tesis 8 diagonal 2022 y todo el tema de las vacunas, del acceso a las vacunas, de la protección de nuestras niñas, nuestros niños. Juan Jaime González, a ver, us- tanto tú como Irlanda ya lo mencionaron, pero me gustaría poner de manifiesto que aquí lo que se está discutiendo es si se puede desde el incidente suspensión. Ujú. Y probablemente alguien con una visión tradicional del juicio de amparo te diría, pues espérame, porque una cosa es el sentido de la suspensión como medida cautelar Ujú. y por tanto orientada a la satisfacción de fines procesales, y otra cosa el fondo. Si tú de fondo me vienes a pedir la vacuna y yo te la doy en el incidente de suspensión, pues el juicio de amparo no tiene sentido, ¿no? En una visión, insisto, clásica de la distinción entre medida cautelar y fondo y del alcance que pueda tener una determinación en el incidente de suspensión. ¿Qué decir ahí? Sí, es importante decir que la idea de la suspensión como medida cautelar ya no solo es como dejar que las cosas se queden así como están. Porque la idea de la suspensión, de hecho la palabra misma, suspender, ¿no? Es como quédense quietos, ¿no? La idea de la misma palabra, no más allá de la técnica de amparo y todo, cuando una persona dice hay que suspender, lo que haces es parar. Y claro, esto tiene una lógica en una serie de violaciones que pueden ser de derechos humanos de actos positivos. Por ejemplo, claro, cuando alguien está incidiendo, está generando una conducta que te genera una violación en tus derechos humanos, en tu entorno jurídico, la suspensión es para, deja de hacerlo. Esa es la idea de la palabra. Mantener, decía, a veces Mantener la materia del amparo, ¿no? mantener la materia del amparo también es Sí. exacto, pero no vayas a tumbar, no vayas a tumbar el edificio, porque si lo derrumbas, pues ¿dónde queda mi amparo? Si lo que yo quería era que se salvaguardara este edificio. Pero esta idea suspensional frente a los actos positivos, pues ha ido transitando un entendimiento distinto, porque ya no solo es así, son actos, son omisiones, la materia y la posibilidad de violaciones en materia de derechos humanos es infinita, ¿no? A veces falta un no hacer, a veces falta para un hacer, a veces estos actos van entremezclados entre un hacer, un no hacer, entre actos omisivos de la autoridad. De hecho, aquí mismo, tratándose de un problema de vacunación, claro, ahora lo estamos reduciendo como que el interés suspensional a través de la suspensión era el otorgamiento de la vacuna, pero claramente que la serie de actos reclamados son muchísimos. La omisión de la autoridad, bueno, primero, a ver, la omisión de la autoridad como es la COFEPRIS,
de haber emitido en un plazo razonable un pronunciamiento sobre la seguridad de la vacuna. Eso puede ser un acto reclamado. Otro, la omisión de las autoridades del Estado mexicano de haber incluido en la política nacional de vacunación a las personas, niños, niñas y adolescentes en un contexto razonable, ¿no? O mételas en un plazo razonable. En algún momento se dijo que no se les iba a vacunar. Exactamente, o sea, ¿no? O sea, Imagínate. por ejemplo, estamos pensando en esta gama de actos reclamados que pueden ser en amparo. Tercero, desde luego, el acto concreto de no haber otorgado la vacuna para la seguridad en pro del derecho a la salud de los niños, niñas y adolescentes, etcétera. Entonces, ante este panorama y de actos positivos, negativos, omisivos por parte de las autoridades, la discusión siempre ha sido, ¿puedo generar un acto, en el interés suspensional, a partir de la suspensión, puedo generar un acto de carácter positivo, que incluso chocaría con una lógica tradicional o malentendida, una suspensión que es parar las cosas? La respuesta es sí. Y si había dudas, hay que decir aquí que sí. Es decir, ya no tiene nada más que ver con vamos a parar las cosas, sino con la idea de que sí hay que mantener las cosas y en la medida de lo posible hay que restituir en el goce del derecho violado, incluso durante el plazo como medida cautelar hasta la resolución de fondo. Si no, esta medida cautelar... Pero la resolución de fondo no quedaría un poquito No, porque sin materia. es que claro, a ver, la omisión de fondo, es que por eso hay que entender que la apreciación del acto reclamado no debe, aun cuando te pidan incluso, por ejemplo, quiero la vacuna, para Lisillana, en realidad la complejidad y la apreciación en la correcta fijación del acto reclamado no tiene nada más que ver con si se vacunó al niño o no, o a la niña o no. Tiene que ver con una determinación de fondo sobre si la actuación en conjunto de las autoridades en el Estado mexicano fue apegada a la mejor idea del derecho humano a la salud. Si oportunamente se tomaron las decisiones para generar una decisión sobre la seguridad de este fármaco, ¿no? de la vacuna, si se tomaron las decisiones suficientes para generar una introducción de los niños, niñas y adolescentes en el esquema nacional de vacunación, y que Pero además... un jurista tradicional no te diría, pues todo eso es de fondo. Claro, pues sí, pues lo que está, la invitación al final aquí tiene que ver con que estos asuntos en pro de los derechos humanos tienen que verse ya de una manera mucho más abierta. Ya no vamos a entender que la fijación del acto reclamado y menos es un asunto donde podemos tener incluso suplencia de la queja deficiente, donde claramente la sentencia concluye que aun cuando es en un incidente tiene que hacerse de manera oficiosa, es decir, aun cuando no te lo pidan, entonces tiene las medidas suficientes para apreciar el acto reclamado de una manera amplia, de manera tal que incluso nos podría llegar ya en una sentencia de fondo, incluso a medida de reparación. No sé. Correcto, O sea, claro, ya lo hemos platicado aquí claro. contigo, Sí, que sí, la sí, sí. evolución del juicio de amparo ya no se agota nada más en justamente era de darle la vacuna, no se le dio, y bueno, como ya se le dio, se acabó. No, tenemos una serie de pronunciamientos de medida de reparación que aparte tienen que ver con una justa reparación integral, que puede alcanzar muchísimas cosas, muchísimas medidas, muchísimos tipos, y que pueden formar parte de la sentencia de fondo también en una congruencia y consistencia de la manera en la que fijemos nuestro acto reclamado, nos pronunciemos en el fondo y de luego nos lleve a una serie de efectos que pueden tener que ver también con la medida de reparación. Yo entiendo perfectamente que una visión tradicional muy formalista diría que se agotó el juicio, pero justamente la invitación es que esto no es así, y seguirán presentando asuntos de estos. Entonces la Sí, sí, idea sí. ya no es Bueno, pensar... y lo has habido, lo hemos platicado contigo en el programa incluso. Ha habido otras sentencias donde la Corte aclara, esta tutela anticipada Exacto. no es incompatible con el juicio de amparo, dado que el juicio de amparo puede al final terminar en otras medidas como las de reparación, etcétera, ¿no? Bueno, ahí está el reto de Irlanda. Estamos cerca de terminar el programa, pero te pregunto, al final, lo que Juan Jaime nos acaba de plantear, creo yo, tiene que ver con una visión de un nuevo juicio de amparo, de un juicio de amparo que ya no es el juicio de amparo con el que algunas generaciones de abogados nos formamos, sino que permite esta visión flexible de tutela anticipada, de tener también de fondo, más allá del tecnicismo, que lo hay, por supuesto, y que no puede faltar en la actuación del Poder Judicial Federal, pero más allá del tecnicismo, una sensibilidad social. Esto que yo te decía, animo que le digas a los papás, oiga, regrese usted en 8 meses, aquí en toda la fila de amparos que tengo yo en trámite en el juzgado, pues aquí lo voy a formar y cuando le toque, pues ya veremos qué se decide. Yo creo que
al final del día, la imagen que Juan Jaime nos acaba de trasladar es una imagen de un juicio de amparo ya moderno, de un juicio de amparo al servicio de los derechos humanos y no al servicio de formalidades o de visiones pues que venían del juicio de amparo del siglo XIX, hay que decirlo con todas sus letras. ¿Coincides? Un Sí, comentario, por favor. totalmente. Yo creo que precisamente todo esto que nos acaba de describir Juan Jaime es el entendimiento del juicio de amparo como un recurso efectivo. Si realmente queremos que el juicio de amparo sirva para proteger violaciones a derechos humanos, tenemos que entenderlo de esta manera. Y algo que es muy importante también y que solo diría para complementar un poco lo que ya nos señalaba Juan Jaime, precisamente a partir de la reforma constitucional de 2011 y de la emisión de la ley de amparo en 2013, se reconoce que las violaciones a derechos humanos no solo se generan a partir de actos, sino también de omisiones. Y esto también cambia completamente la lógica de cómo vamos a entender. Si entendíamos que los actos reclamados solo podían ser tal cual actuaciones de las autoridades, entonces eso nos llevaba a una idea de que la suspensión solo podía ser para las cosas, déjalas en ese estado, ya no continúes más. Pero si las entendemos desde una omisión, entonces justamente también eso es lo que nos lleva a poder establecer medidas de alguna manera de tutela anticipada desde la suspensión para salvaguardar el derecho hasta en tanto se emite una sentencia definitiva, precisamente para evitar este tipo de cuestiones como simplemente decirle, espérate a que yo resuelva hasta el final de la sentencia, pasados meses, y mientras tanto, por ejemplo, se pueden estar generando afectaciones a la salud, dependiendo claramente de cada caso, ¿no? En concreto. Ahora, digamos, la idea de que a través del incidente suspensión pudiera haber una tutela anticipada, digo, más allá del tema, ¿no? Ahorita Sí, sí. nos está tocando el tema vacunas, etcétera, pero digamos, la idea general de tutela anticipada en la tramitación del incidente suspensional ya es algo aceptado. ¿Podemos establecer esa premisa metodológica? Sí, digo, todavía siguen existiendo resistencias y esa es la parte que queremos que deje, ¿no? de existir, pero lo cierto es que legalmente está establecido desde la ley, por eso lo quería destacar, desde la ley de 2013, la ley de amparo, ahí ya se establece esa posibilidad y eso ha sido reconocido por la Corte y por el Pleno de cómo hay que entender la suspensión y la suspensión sí tiene esta posibilidad de tutela anticipada. De hecho, me gusta, hay que hacer una invitación a los legisladores, que le cambien el nombre de suspensión por incidente de tutela anticipada. Pues sí. ¿No gusta Para más? que sea Sí, sí, Para sí. que no se entienda más como... evidente. Pero en algunos casos donde el acto reclamado sí sea un acto Sí. positivo, la palabra suspensión, tú mismo Sigue lo siendo una decías, tutela anticipada con efectos suspensivos. con efectos suspensivos, sí. Pero, Pero ya pero, tenemos el género. pero sí, mandaría un mensaje muy poderoso. Mandaría un Estoy de acuerdo. mensaje impresionante. Que de todas formas la Corte lo ha mandado, ya es la En eso analogía. estamos. Pero si lo hiciera el legislador en la ley de amparo, bueno, qué buena propuesta. Pues ojalá te escuchen, Juan Jaime, los legisladores. Y yo te quiero agradecer, Juan Jaime González, Irlanda Ábalos, gracias a los dos. Y gracias a usted que hace posible su programa, ya lo dijo la Corte, en el cual analizamos los fallos emblemáticos, las sentencias más relevantes del Tribunal Constitucional de México. Hasta pronto.